Bienvenidos a este segundo video del canal Arquestructural, en el cual vamos a estar hablando sobre las irregularidades estructurales según el H716 y la NEC 15. En esta primera parte del video vamos a estar hablando específicamente en la irregularidad horizontal torsional. Tenemos como primer punto cuál va a ser el alcance de este video. Vamos a estar hablando sobre la irregularidad torsional, su definición y tipos, cómo se penaliza, cómo se verifica en el software ETABS y cómo se soluciona o previene esta torsión excesiva. Referencias que vamos a estar utilizando es el estándar del AC716 y la norma 4N en la construcción NEC 15. Y por último, el curso de Ingeniería Sismo Resistente dictado por el Dr. Jaime Argudo. Como primer punto tenemos la definición de las irregularidades estructurales. ¿Cómo la define el ACE? La configuración de una estructura puede afectar significativamente su desempeño durante un fuerte sismo que produzca el movimiento del suelo contemplado en la norma. La configuración estructural se puede dividir en dos aspectos, tanto horizontal y vertical, como ya conocemos. La mayoría de las disposiciones de diseño sísmico se derivaron para edificios que tienen configuraciones regulares, pero los terremotos han demostrado repetidamente que los edificios que tienen configuraciones irregulares sufrirán daños mayores. Es por esto que en este video nos enfocamos bastante en cómo solucionar la irregularidad torsional. ¿Ya? Dentro de la irregularidad torsional tenemos dos conceptos previos, que es la torsión inherente y la torsión accidental. Quería explicarles esto para que tengan clara la película. Bueno, tenemos que la torsión inherente es un momento torsional inherente que es resultante de la excentricidad entre la ubicación del centro de masas y el centro de rigidez. Es decir, vamos a tener una excentricidad tanto en Y como en X que va a provocar un momento torsional, ¿no? Esto debido a que el centro de rigidez está desplazado del centro de masas, pues, ¿no? ¿Y qué es la torsión accidental? La norma nos dice que el diseño debe incluir el momento de torsión inherente, el anterior, resultante de la ubicación de las masas de la estructura más los momentos de la torsión accidental, causadas por el supuesto desplazamiento del centro de masas en cada dirección desde su ubicación real por una distancia igual al 5% de la dimensión de la estructura perpendicular a la dirección de las fuerzas aplicadas. En sí, la torsión accidental nos la dice el código. Tenemos que considerar siempre un 5% de una excentricidad accidental. Como algunas personas, algunos ingenieros ya saben, pues cuando nosotros definimos en el programa ETABS los diafragmas y los casos de cargas sísmicos, por lo general ya viene por defecto, ¿no? La del 5%, pero los quería explicar un poco, pues no. Es la que consideramos en los casos de cargas sísmicos, como el que estemos en la siguiente imagen, en la cual por lo general por defecto ya está el 5% para los casos de carga de espectro de respuesta o análisis modales espectrales, y para los casos de carga de método estático equivalente, pues los definimos en la siguiente pestaña, ¿no? Aquí, ¿no? Ya vienen por defecto, pero quería que tengan clara la película. A continuación tenemos ¿qué nos provoca la irregularidad torsional? Pues la irregularidad torsional nos provoca un momento torsional, ¿ya? El cual este momento torsional es provocado por la fuerza lateral, en el caso de la fuerza sísmica, por la excentricidad, pues no. Excentricidad que es provocada por una excentricidad accidental, la de la normativa, más una excentricidad inherente, el cual, como ya conocemos, es por el desplazamiento provocado por el centro de rigideces con respecto al centro de masas, pues no. Aquí tenemos la imagen, una fuerza cortante, ya sea tanto en Y o en X, que nos va a provocar
por la excentricidad en Y o la excentricidad en X un momento torsional, pues no. A continuación tenemos lo que se divide en los dos tipos de irregularidades torsionales por enlace. Pues tenemos de dos clases, de la irregularidad torsional 1A y la irregularidad torsional extrema 1B, pues no. Y la siguiente imagen nos indican cómo podríamos nosotros verificar si tenemos esta irregularidad torsional, si se encuentra tanto en el 1A o en el 1B, o si no tenemos en nuestra estructura esta irregularidad, pues no. La siguiente imagen nos indica basados en las derivas, pues no. Verificar la deriva máxima, la deriva mínima y la deriva promedio, que la deriva promedio es igual a la sumatoria de la deriva máxima más deriva mínima entre 2, pues no. ¿Ya? Y bueno, pues si la relación entre la deriva máxima entre la deriva promedio es menor a 1.2, nos quiere decir que no vamos a tener esta irregularidad. Sin embargo, si esta relación es mayor a 1.1, vamos a decir que ya tenemos en nuestra estructura irregularidad torsional 1A. Y si esa relación es mayor a 1.4, ya pasa a ser una irregularidad torsional extrema 1B. Hay que tener cierta perspicacia también leyendo la norma, porque para ciertas estructuras, dependiendo de su clasificación, la norma no te va a permitir trabajar con este tipo, pues no de irregularidad torsional, la extrema. O sea que habría que verificar y corregir eso, pues no. Más adelante les explico cómo vamos a corregirlo. Ya, ¿cómo verificamos la relación de deriva máxima y la promedio en ITAPS? Pues muy fácil, aquí hay una tablita, la cual nos va a permitir verificar esta relación, pues no. Esta es la tabla diaphragmax overhead drift, ya, la cual nos dice que nosotros vamos a utilizar el caso sísmico, pues no. En este caso, el caso sísmico horizontal, y vamos a verificar tanto para la dirección en X del diafragma y la dirección en Y del diafragma. Ya, aquí tenemos el máximo drift y el drift promedio, la deriva promedio, y también nos va a dar el ratio, pues no. En este caso, para la dirección en X vamos a tener mayor a 1.2, que nos quiere decir que en esa dirección es irregular torsional 1A, y para la otra dirección en Y es 1.6, o sea, quiere decir que es extrema en esa dirección, pues no. ¿Cómo verificamos esa tablita? Pues fácil, ya saben el programa utilizarlo. Vamos a Show Tables en Display Show Tables, y la vamos a tener aplastando estos puntitos, ¿no? Análisis de resultados, Join Output, desplazamientos, y vamos a colocar la tabla de diafragmas máximos over overhead drift, pues no. Ahí nos va a salir la siguiente tabla. Este es para verificar esta condición en base a las derivas, porque también se puede verificar en base a los desplazamientos. ¿Cómo se penaliza la irregularidad torsional? De dos maneras. La torsión excesiva se penaliza mediante el coeficiente Φp, que es expresado en la norma NEC 15, y por el factor de amplificación AX, que lo expresa también la norma 15 y el AS. Aquí pues tenemos la irregularidad torsional que la expresa la norma NEC, y se aplica el factor Φp, pues no, en planta, 0.9. Y ahí tenemos la definición en la norma. Y si queremos ver el factor de amplificación AX en el ACE o en la NEC, como quieran, nos dice que lo podemos verificar en base a la deformación en un punto A y luego de deformación en un punto B. Si sumamos y dividimos para 2, pues vamos a obtener la deformación promedio, pues no. Está aquí. Y luego ya, pues, si nosotros queremos encontrar este factor de amplificación, es la relación entre el desplazamiento máximo dividido entre 1.2, el desplazamiento promedio, todo ese factor elevado al cuadrado. Nos dice que ese factor no debe ser menor a 1, y tampoco es requerido que sea mayor a 3. En el caso que le salga a 3, pues utilizaremos el factor 3, pues no. Este factor aquí es un factor de amplificación, ¿no? Para incrementar las demandas en nuestra estructura, pues no. Y como quien dice, hacerla sufrir un poco más por esta irregularidad, pues no. ¿Cómo se podría utilizar este factor? Pues me imagino que, nunca lo he utilizado, pero me imagino que aplicándolo así mismo en el cortante basal para incrementarlo, pues no. Así mismo incrementar las demandas, pues, aplicadas a la estructura. Este
Casos interesantes esta diapositiva. ¿Cómo podemos solucionar o prevenir la torsión excesiva? La torsión excesiva se previene intentando ubicar el centro de rigidez de la estructura en la misma o cerca de la posición del centro de masas. Es decir, reduciendo la excentricidad inherente a cero. La excentricidad que tenemos, que nos provoca, ¿no?, el desplazamiento del centro de rigidez con respecto al centro de masa, esa excentricidad inherente, tratar de hacerla cero, pues, ¿no? Como podemos ver este ejemplo, tenemos esta imagen en la cual tenemos que nuestro centro de rigidez está desplazado tanto hacia la izquierda y hacia abajo con respecto a nuestro centro de masas. ¿Por qué sucede esto? A simple lógica podemos decir que porque las escaleras están ubicadas hacia abajo, ¿no?, y hacia la izquierda. Como ya sabemos, las escaleras nos aportan bastante rigidez en nuestra estructura. De pronto también por la ubicación de la mampostería o muros, pues ya nos ha desplazado el centro de rigidez hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que nuestro centro de rigidez suba y se desplace hacia la derecha? Una idea que se me ocurrió fue, pues, ubicar mayor rigidez tanto en el eje superior y en el eje de la derecha, pues no, para que nuestro centro de rigidez tanto suba y se desplace un poquito por la derecha. Entonces, a nosotros tratar de alejar, de incrementar en el eje contrario más rigidez, pues el centro de rigidez va a tratar de subir. El eje contrario de las escaleras, pues no, va a tratar de subir. Y como le vamos a colocar, yo que sé, columnas más robustas acá a la derecha y acá en este eje, pues el punto del centro de rigidez va a tratar de subir y desplazarse hacia la derecha, pues no. Ahí habría que hacer diferentes iteraciones para ver esos resultados, pues no. De pronto aquí esta columna, como se encuentra en la parte superior, no, también nos aportará rigidez para la parte inferior, pues no. De pronto habría que eliminar la rigidez en ese punto, o quién sabe. O poner un muro en este eje y poner un muro en este lado. Pues depende también de su arquitectura, pues no, y tratar de dar la solución más óptima, pues no. Esto también hay que hacerlo iterando varias veces. Aquí tenemos un ejemplo 2, el cual he colocado de una estructura que había modelado y teníamos los valores verificados en la tabla, ¿no?, de 1.2 y 1.6. Bueno, explicar un poco esta estructura. Es una estructura de 2 plantas. Pues en la planta baja querían solo tener columnas en los ejes extremos, y tenía una longitud en X de 7.7 y acá una longitud entre ejes de 4.4, pues no. ¿Qué es lo que pasa? Que esta estructura tiene una escalera justo en la parte superior y derecha. Entonces esta escalera nos estaba provocando que la estructura se empiece a rotar, pues no, como ustedes lo vieron en la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Pues, primer paso, verificar, pues no. Verificamos que el ratio se encuentre menor a 1.2. Sin embargo, ya sabemos que tanto en Y, en X tiene irregularidad torsional excesiva y en el otro la tenemos extrema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como paso número 1. Como paso número 1, hay que verificar tanto el centro de masas y el centro de rigidez en ITAS. ¿Cómo lo hacemos? Asimismo, nos vamos a Show Tables, Análisis de resultados, Estructura Output, Other Output Items, y vamos a poner la tabla que nos muestra el centro de masas y de rigideces. Claro, está claro que este puntito, esta tablita solo aparece cuando activamos al correr el programa que nos diga que calculen el centro de rigidez. Solo así vamos a tener esta tabla. Hay que activarlo, pues no, hay que darle este check. Bueno, ¿y qué nos explica aquí? Esta tabla nos va a dar el centro de masas acumulado tanto en X y en Y. O sea, nos va a dar, como que dice, la coordenada del punto donde se ubica el centro de masas. En este ejemplo, pues nos dice que nuestro puntito va a estar ubicado casi a... Creo que este punto es el centro de masas.
a 3.20 y 3.80. Ya. Como quien dice, tenemos 3.20 aquí en X y 3.80 en Y. Ya. Esa es la coordenada de nuestro centro de masas. Y con respecto al centro de rigideces, va a ser 6.54 y 6.07. O sea, nos dice que nuestro centro de rigidez va a estar tirado más arriba, pues, ¿no? Ya, como lo tenemos ubicado aquí, el centro de masas. Ya, entonces, paso 2. Incrementar la rigidez cerca de donde se ubica el centro de masas o en dirección opuesta al centro de rigidez, pues no. En dirección opuesta, contraria a donde está la escalera, pues. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Como en el primer modelo tenemos en las columnas centrales eran mayores que las columnas de estos ejes de acá. Entonces lo que nosotros hicimos como primer paso para iterar o después de varias iteraciones pues fue incrementar las columnas del eje inferior, el eje opuesto a la escalera, y también colocar dos muritos pequeños, creo que de 1 metro, de 50 aquí, espesores de 10 centímetros o de 8, para que nuestra rigidez esté cerca de nuestro centro de masas, pues no, baje, y no esté en la parte superior como estaba, que estaba en 6 puntos y pico, pues no. Ya haciendo esta pequeña distribución de rigidez, como lo vemos en la imagen de 3D, los dos muritos y la columna más robusta, estas dos columnas más robustas contra las de acá, pues tenemos lo siguiente. Volvemos a obtener nuestra tabla, pues no, para ver la relación de derivas, la relación de deriva máxima con respecto a la deriva promedio, y ya como podemos ver en la siguiente imagen, en la siguiente tabla, nuestra relación bajó a menos de 1.2, y con eso ya estamos evitando nuestra irregularidad torsional, la estamos eliminando, pues no. Y como dijo nuestro profesor de la maestría, a veces es mucho mejor eliminarla porque nosotros a las estructuras irregulares en sí se comportan de una manera impredecible, pues no, ante los eventos sísmicos. Es mejor trabajar con estructuras regulares que con irregulares, como lo dice la norma, ¿no?, en el concepto. Bueno, el paso número 3 es un paso más que todo para verificar el 5% de la excentricidad inherente. Si nosotros logramos obtener una excentricidad inherente menor al 5% de su longitud, nuestra estructura ya estará cumpliendo nuestra irregularidad torsional. Este es un criterio basado en la experiencia del ingeniero, del doctor Jaime Argudo, pues no. El cual nos indica que sumando la excentricidad accidental e inherente tenemos un 10% y estaríamos cerca de eliminar la irregularidad torsional. Sin embargo, si nosotros cumplimos el criterio de drift máximo entre drift promedio, o sea, si esta relación que les enseñé anteriormente es menor al 1.2, prevalecerá este criterio, pues no. Este criterio del 5% de la excentricidad inherente es un criterio más en base a la experiencia del doctor. Pero es bueno explicarlo, pues, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos esta tablita? Obtenemos los datos del centro de masas y del centro de rigideces de la tablita anterior explicada y hallamos la excentricidad inherente, tanto en X como en Y. Como ya sabemos, es la dispersión de estos dos puntos. Pues entonces, aquí hacemos una resta entre el centro de masas en X y el centro de rigidez. Obtenemos un valor de, o en este caso por negativo, porque está menor al centro de rigideces. Este símbolo negativo solo nos indica la posición, pues no. En este caso el centro de masas se ha ubicado hacia la izquierda, pues no. Y bueno, tenemos un valor de 1.03. Luego ubicamos una columna colocando nuestro tramo, nuestra longitud del tramo en X. En este caso tenemos que nuestra estructura en X mide 7.7 y aplicamos una condición del 5%
de nuestra excentricidad en X. Entonces hacemos la relación entre la excentricidad en X con respecto a la longitud y obtenemos que nuestra relación, nuestra excentricidad es mayor al 5%, es decir, como quien diría, según el criterio del doctor, no estaríamos cumpliendo. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, estamos dentro del 1.2. Por lo tanto, sí va a prevalecer este criterio. De pronto, no sé, podría ser del 5 al 15% para que ya estaremos dentro de que nuestra estructura no tenga irregularidad torsional excesiva. En el ejemplo de acá con respecto al Y, lo mismo, pues nos aplicamos la resta del centro de masas con respecto a los centros de rigideces. Tenemos un valor de 0.82. Colocamos la longitud en Y, la total, pues no, 8.8. Y obtenemos un valor de 9.39. Está menor al 10%, pero pasado al 5%. Como quien dice, este criterio del ingeniero en este caso no cumple. Sin embargo, cumplimos con la verificación del ACE, pues no. Y estamos cumpliendo la normativa, ¿no? Pero es un buen criterio basado en la experiencia del doctor, que nos indica que si estamos cerca del 5 o el 10%, ya estamos eliminando esta irregularidad torsional excesiva o extrema. Por aquí les puse una nota de cómo crearnos las columnas. Y bueno, pues aquí con esto ya estaríamos culminando esta diapositiva, en la cual les hemos enseñado los puntos críticos este punto crítico de la irregularidad torsional, cómo la podemos verificar, cómo podemos, como quien dice, multarla, ¿no? y cómo podemos eliminarla, pues, que es lo más fundamental, ¿no? Siempre tratar de eliminar la irregularidad torsional, ya que una estructura irregular no sabemos cómo se va a comportar ante un sismo, pues es más impredecible el comportamiento. Y con esto me despido, estoy agradeciendo a todas las personas, a todos los ingenieros, a todos los estudiantes que nos están viendo, y también agradecemos el conocimiento impartido por el ingeniero Jaime Argudo en la maestría en Ingeniería Sismo Resistente de la Universidad de Guayaquil. Entonces, con esto es todo por el video. Les agradecemos y esperamos que nos sigan dando like, se suscriban y sigan más pendientes del canal. Saludos, esto es todo por hoy.